La palabra del Señor nos invita en esta hermosa mañana a tener ese momento de recibir el mensaje del Señor a través de ella. Es Dios quien habla en nuestra vida en la palabra escrita, que ha dejado entonces para nosotros una huella enorme en la cristiandad, la cual no vamos a olvidar jamás. El conocimiento que podamos adquirir nos servirá en todo momento en nuestra vida espiritual, y en todo lo que hagamos encomendamos a Dios nuestra vida. El pasaje a leer en esta oportunidad es San Mateo capítulo 9, verso 35 hasta el capítulo 10, verso 8. Es decir, una lectura continua hasta el 10, verso 8. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia al pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo por su nombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también entregó. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, ni en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo a predicar diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, reventad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos. Amén. Bien. El tema a considerar en este momento se titula La misión de la iglesia en el mundo. Este es el segundo domingo después de que se ha dado a conocer la fiesta del Pentecostés, donde Dios ha enviado entonces a hacer la obra y ha dado entonces ahora la indicación cómo es que esta obra debe darse de seguimiento. Mateo nos da una lista de apóstoles en el momento en que él los envía. La misión no apunta, sin embargo, más que a las ovejas de Israel, a las ovejas perdidas. Jesús incluye incluso nominalmente a los paganos y a los samaritanos hasta el verso 5 y verso 6 de este pasaje, sino y dice acá: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanas no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es un hecho que no se puede negar, que la conciencia misionera de la iglesia de los apóstoles se fue ampliando progresivamente, fue creciendo. Se sitúa aún en una perspectiva limitada a Israel. Será precisa la persecución para que los apóstoles salgan de Jerusalén y comiencen a extenderse en la diáspora. El pueblo de Israel, carente de dirección. Un pueblo entonces que tiene un antecedente que vamos a recordar, que en el verso 36 del capítulo 9 dice: al ver la multitud tuvo compasión, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Es decir, el pueblo no tiene entonces pastor. Comienza la segunda compilación de las palabras de Jesús, siendo la primera en el sermón de la montaña. Ya es entonces ahora una circunstancia referente a las gentes, motiva una reacción psicológica de Jesús. Versos 37 a 38, unas palabras a sus discípulos. Entonces dijo a sus discípulos: la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Debemos recordar, como ovejas que no tienen pastor. Números 27, 17 dice que los traigan de vuelta, es decir, que se habían regresado, que retornaran otra vez. Era la labor entonces de las ovejas. Y estaban entonces sin un camino, sin dirección. Primer libro de Reyes, capítulo
capítulo 22, verso 17, me han abandonado. Las ovejas habían dejado a los pastores, que eran entonces los encargados de dirigir al pueblo. Segunda Crónica 18, 16, estaban esparcidos por las colinas. Hasta allá se habían ido las ovejas. Por eso digo, como ovejas que no tienen pastor. Bíblicamente esto está en el Antiguo Testamento. En los profetas del Antiguo Testamento, Ezequiel 34, 5, están al peligro de las fieras salvajes. Cuando las ovejas no tienen quien por ellas, quien las defienda, quien las guarde, están al abandono total ante las fieras salvajes. Zacarías capítulo 10, verso 2, y el pueblo vaga como rebaño agobiado porque carece de pastor, no tiene pastor en ese momento. El pueblo anda entonces probablemente asustado, sin que nadie lo atienda en su momento. Dice acá, este es un texto de visión. Verso 10 y verso 1 del capítulo de San Mateo. El verso 1, entonces llamando a sus discípulos les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Una transmisión de autoridad, agregado la palabra poder de lo alto. Verso 10, del 12 en adelante, menciona los nombres de los apóstoles. Tenemos que recordar que son ellos en su momento 12, incluyendo al que había sido, al quien le iba a entregar. Tenemos que recordar entonces, menciona los nombres de los 12, una transmisión de autoridad en ellos, algo que no era propio de ellos, sino que el Señor había delegado en ellos esa gran responsabilidad de seguir entonces compartiendo el mensaje que Él había dejado. ¿Quiénes son los enviados? Los 12, miembros guías del pueblo de Dios. Mateo ha compuesto el texto eclesiológico, se trata pues de toda la misión del pueblo de Dios. Es decir, cuando usted y yo vamos al pasaje, no vamos a centrarnos directamente solo a los 12, sino que es el comienzo, es el inicio entonces de la misión de la comunidad de creyentes que comparte la salvación de Cristo. Esta es la expresión. Mateo ha compuesto un texto eclesiológico acerca de la iglesia. Se trata pues de toda la misión del pueblo de Dios. Ya en el tiempo de Jesús y muchos cristianos, pocos trabajadores del reino, de ahí nace la invitación a pedir trabajadores al Padre y el envío de los pocos trabajadores con que cuenta. Son pocos trabajadores, como lo dice 9:36. A la verdad, la mies es mucha y más los obreros pocos. En su relación con Jesús, su maestro, se les llama discípulos, ahora se les llamará apóstoles, en relación al envío hacia afuera, a cumplir con su apostolado, al servicio de Dios, porque han recibido un llamado. Entonces la iglesia es la que ahora es la que está siendo iniciada, comenzada en su labor por medio de los 12 discípulos, que hoy tenemos que recordar. La iglesia está basada entonces en la enseñanza que dejaron los profetas, en la enseñanza que dejaron los apóstoles, y se sostiene en ella hasta el día de hoy. La iglesia, toda la iglesia debe servir de puente entre Dios y la humanidad. Debe servir de testigo del amor de Dios a los hombres. Tres cosas muy importantes. Puente entre Dios, la indicada, el agente emisor, el que comparta entonces el mensaje de Cristo hacia todos los oyentes. Y la humanidad debe servir de testigo del amor de Dios a los hombres. Y es cierto, la iglesia debe ser una iglesia caritativa, de caridad, una iglesia que sienta lo que otro está pasando, escasez, necesidad, cualquier situación que viva de enfermedad. La iglesia debe identificarse. ¿Por qué razón? A eso fuimos llamados. Ahora, la iglesia,
Toda la iglesia debe servir de puente entre Dios y la humanidad. Debe servir de testigo del amor de Dios a los hombres. Si no hay amor de Dios a la humanidad, a los hombres, yo no sé qué será. Posiblemente sea una sociedad, posiblemente sea un grupo que se reúne, pero que no tiene una dirección como la iglesia estaba antes, cuando Jesús dijo que eran pocos los obreros. El concepto de iglesia que deberían de tener todos los hombres en el corazón es el ícono, es la imagen de una realidad acogedora y no excluyente, que tenga que escoger quiénes son los que van y quiénes son los que no van. La imagen de un recinto en el que todos caben porque a todos se les recibe con amor. No hay que escatimar situación social, porque en la iglesia no existe esto, ¿sí? Aunque en nuestro medio haya iglesia para tal, iglesia para otros, iglesia para aquellos, ese es asunto humanamente terrenal. Pero en el Señor, dice acá, todos caben porque a todos se les recibe con amor. Nótese bien esta palabra. ¿A quiénes son enviados? Jesús quiere ser un rabino ambulante, un maestro. No se trata de esperar que los discípulos vengan a Él. Recuerdo esta expresión en una cátedra. Decía el catedrático: los teólogos se van a sentar a su escritorio, ahí piensan y escriben. Esa es su misión. Y me dice otro catedrático: compañero, ¿qué opina usted al respecto? Antes de ser teólogo, yo he sido pastor, he sido llamado a ministerio. Y digan lo que digan, yo respeto lo que digan, pero a quien respeto es al que está conmigo, al que me llamó para ser servidor de Él. A Él le sirvo yo. ¿De qué me sirve estar en un escritorio esperando que las personas lleguen cuando las personas están necesitadas de esa palabra, están necesitadas de ese consejo, de esa palabra que llegue a los corazones y vengan a los pies del Señor? O que me quede esperando en la puerta de la iglesia, del templo, a ver quién va a venir. No. Es importante recordar, convivir y estar de cerca en la necesidad de otros. De lo contrario, no tiene sentido el ser enviado. No tiene sentido el ser iglesia. Y esto que tenemos que recordar. Jesús quiere ser un rabino ambulante. No se trata de esperar que los discípulos vengan a Él. Hay que ir a su encuentro y abordarles en situación vivencial. Cristo no será pues como los sacerdotes del templo que reciben materia de sacrificio y dinero a los fieles, pero sin preocuparse de su salvación. Tampoco será como los fariseos que no se ocupan de las almas que a ellos les interesa. Van a las ovejas perdidas de Él, perdidas y olvidadas, según el verso 35. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad os digo, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas y de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Nótese bien que se ocupan de las almas, va a las ovejas perdidas de Israel, perdidas y olvidadas. Él es el ejemplo. El modelo a seguir, el paradigma a seguir es Cristo. Nótese bien. Versos 10, 5 al 8. Y código del enviado. La gente a la que son enviados es el antiguo pueblo judío. Versos 5 y 6. Este pueblo era precisamente el que debía ofrecer a los demás pueblos una alternativa de vida distinta, una alternativa del reino de Dios. De ahí el interés y los esfuerzos de Jesús por dar forma en Israel a esta alternativa. Apúntese bien. Versos entonces 5 y 6 del capítulo 10. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanas no entréis, sino ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo a predicar diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Los milagros son señales de ella. Esas señales, en cuanto a la expresión de la presencia de Dios, son pura gracia de Dios.
Predicar diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. De gracia recibiste, da de gracia. No os proveáis, dice, de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos. Nótese bien la sanidad. Hasta el verso 8. Echar fuera demonios. De gracia recibiste, da de gracia. Los milagros son señales de ella. Esas señales, en cuanto a la expresión de la presencia de Dios, son pura gracia de Dios. Nótese bien esto. Donde se predica la palabra, donde se enseña la palabra, deben haber milagros, deben haber señales, deben haber prodigios, y el pueblo debe estar identificado con Jesús, no con otra persona. Recuerdo esta enseñanza cuando di lectura al libro que se titula Así fue Calvino. 2 veces tomé el tomo en mis manos y lo leí, y vi que este hombre no solamente era un predicador de púlpito, no solamente era un maestro, un teólogo, era alguien que murió sirviendo a la humanidad en una pandemia difícil, en persecución de la Reforma, y él murió sirviendo al Señor, no importando que adquiriera de la pandemia la enfermedad que arruinó sus pulmones, y en el púlpito entregó su vida sirviendo a Dios. Ese es el calvinismo vivencial, donde él toma la palabra, lo enseña y lo vive. Lo demás puede ser interpretación teológica, pero no acción de parte de Dios. La unidad de las bienaventuranzas y la misión de la iglesia son establecidas por Jesús. En conclusión, conocerlas en los evangelios es una riqueza espiritual que se fundamenta en su ejemplo y experiencia terrenal. Como pueblo de Dios, comunidad de creyentes, no debemos dejar guiar por lo que no enseñó Jesús. Lo que no viene de Cristo, rechazado. Al contrario, memorizar cada acontecimiento de la vida y ministerio de Jesús. Por eso me encanta el himno: Cristo está buscando obreros hoy, no para mañana, es para hoy. Y eso es muy importante. Somos ese pueblo de Dios. Somos esa comunidad de creyentes que somos la réplica, ¿sí? Somos los seguidores de los primeros discípulos que enseñaron la palabra. ¿Cómo no vamos a hacer la palabra real de nosotros? No olvidemos que los primeros creyentes, los apóstoles que iniciaron la iglesia, su comprensión, ellos no dejaron de orar, no dejaron de predicar la palabra. Lo que era material, lo encomendaron a otros, delegaron a los diáconos. Pero ellos no dejaron de orar, ni de proclamar, ni de enseñar la palabra de Dios. ¿Cómo nosotros vamos entonces a querer imitar a alguien que no es Cristo y hacer lo que no es Cristo? Si en su palabra está, garantiza no solamente nuestra vida, sino nuestra entrega y dedicación a Dios. Por eso necesitamos iglesias nutridas, espiritualmente hablando, nutridas en cantidad, pero también en calidad de vida delante del Señor. Oramos. Padre, gracias por esta palabra que tú nos has dado, Señor. La hemos recibido con gozo, con alegría, entendiendo, Padre, que tu misericordia está sobre nosotros. Ayúdanos a hacer tu voluntad y no, Señor, lo que no es tuyo. Danos sabiduría, danos inteligencia, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.